Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les agradezco pues a ustedes que pueden estar en este momento aquí en el espacio. Igual para los que después van a ver la retransmisión, bienvenidos también. El espacio de hoy nos va a estar acompañando el doctor Juan Pablo Pérez. Él es profesor de la maestría en neuropsicología de la Universidad CES. Da pues varias materias. Yo ya tuve la oportunidad de ver una materia de él sobre neuroplasticidad y tengo entendido que te vuelvo a ver en cuarto semestre, ¿cierto? Ahí no se te está escuchando. Ahí Listo. sí. Sí, ahora sí. Sí, en cuarta nos volvemos a ver en el modulito de Fundamentos 4, que tiene que ver con imágenes y farmacología. Perfecto. Bueno, profe, yo te hice la invitación ya que tú me has dicho pues desde hace un tiempo que estás trabajando con la Universidad de Antioquia en pacientes con cáncer que sobreviven a los tratamientos, ¿cierto? Y con todas las secuelas que quedan después de esto. Bueno, Sí, te cuéntame. pregunto, ¿se está viendo la pantalla compartida? Sí, se ve. Perfecto. Me dices, me confirmas si se desplaza la imagen. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, eh, este espacio, la verdad, es un espacio como para conversar un poco y como para dar a conocer un poquito lo que hemos estado haciendo en cuanto a la detección y manejo de alteraciones cognitivas asociadas a quimioterapia en mujeres con cáncer de mama. Pero la verdad es que lo que pretendo es que sirva como excusa para motivarnos desde neuro, desde psico, desde neurociencias en general, articularnos un poco para que no nos quedemos solamente en lo básico, no nos quedemos solamente en la realización de pruebas que nos ordenan, en la realización como de, pues como en hacer cada uno nuestro poquito, sino en buscar nichos y buscar aparecer y buscar tener un rol fundamental, un rol preponderante en el manejo de cierto tipo de condiciones que a veces lo dejamos más hacia lo médico y desde neuro, incluso desde psicología, tenemos mucho que aportar. Entonces, como decía David, mi nombre es Juan Pablo Pérez, soy médico, soy magíster en neuropsicología de la Buenaventura, soy docente en la Universidad de Antioquia y en la Universidad CES. Entonces, quería como empezar a ponernos un poquito en contexto. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue una revisión como de la problemática. Entonces, revisamos montón, un montón de estudios relacionados con algunos términos. Entonces, alteraciones cognitivas asociadas a quimioterapia, cáncer de mama, biomarcadores y el término chemio-brain, que es un término que viene siendo, pues como viene ganando ventaja para determinar estas mismas alteraciones cognitivas asociadas a cáncer. Entonces, ¿por qué escogimos cáncer de mama? Escogimos cáncer de mama porque es uno de los pocos que afecta a un grupo poblacional en específico, vulnerable, en edad productiva, en donde el neuropsicólogo poquito actúa. Entonces, hicimos una revisión de tema, encontramos 125 artículos con información relacionada, excluimos aquellos que no tenían, que eran duplicados, que no tenían información confiable, que los resultados eh, no eran relacionados con nuestra área de interés, y encontramos entonces, delimitamos un poco la búsqueda a 29, los cuales fueron incluidos en nuestra búsqueda inicial. Lo buscamos en algunas bases de datos como PubMed, Base y PsycInfo, pensando pues como en abarcar pues como la mayoría de fuentes de información que tenemos disponibles. Y nos enfocamos en, como les decía, en cáncer de mama. Entonces, cáncer de mama afecta a 67 de cada 100.000, ¿sí? 67 de cada 100.000 mujeres son diagnosticadas anualmente. 17 de cada 100.000 mueren anualmente. Es la primera causa de muerte femenina no violenta. El 70% de las víctimas de esta condición están entre los 40 y los 65 años. O sea, estamos en una edad productiva. Más del 85%
actualmente sobreviven cuando se detecta en una fase no metastásica y el 27% sobrevive a los 5 años a pesar de haber tenido una enfermedad metastásica. ¿Qué nos dice esto? Que cada vez estamos teniendo más diagnósticos, que cada vez estamos haciendo diagnósticos más temprano y que hemos mejorado la sobrevida, lo cual desde el punto de vista médico es un éxito de todos los programas que hemos tenido. Todavía falta un montón, pero hemos tenido un montón de éxito. Entonces, si detectamos más temprano esta condición, pues listo, bacano, tratamos más temprano el cáncer de mama. Y si tratamos más temprano, entonces más mujeres reciben tratamiento, lo cual es maravilloso. Si aumenta el tratamiento, aumenta la sobrevida, básicamente eso es lo que les he estado diciendo. Pero, entonces, si mejora la sobrevida, las mujeres responden al tratamiento, pues ya no mueren del cáncer de mama, pero se hacen entonces más evidentes los efectos adversos de este tratamiento que se han dado. ¿Por qué? Porque están sobreviviendo al cáncer. Entonces, ¿qué nos quedan? Mujeres que han recibido una terapia, que sobrevivieron a la misma y que pueden mostrar ciertos cambios. ¿Qué nos encontramos entonces? Una condición que se llama quimioneblina, que serían las alteraciones cognitivas asociadas a la quimioterapia, y están ocasionadas por esos mismos medicamentos que usamos para eso. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Estas mujeres que sobrevivían empezaban a reportar que no se estaban concentrando en sus actividades, que estaban teniendo fallas de memoria, que estaban teniendo situaciones complicadas. Resulta que la mayoría de tratamientos en quimioterapia se hacen con un tipo de medicamentos que hace parte de la familia de las antraciclinas. Es un tipo de medicamento que es de las quimioterapias más eficaces en general y muy buena evidencia tienen en cáncer de mama. Resulta que, ¿cómo actúan? Inhiben la síntesis de DNA en células cancerosas. Entonces, eso en español, ¿qué significa? Que no se están replicando esas células, que estamos atacando la replicación, la división de estas células anormales. Eso suena muy lindo. ¿Por qué? Porque estamos atacando el cáncer. Pero ¿qué pasa cuando inhibimos estas células y cuando destruimos estas células cancerígenas? Se liberan entonces unas sustancias llamadas radicales libres de hierro que al transcurrir por el torrente sanguíneo, al estar libres en el espacio extracelular, lo que está haciendo es dañando algunas células que predominantemente están a nivel cardíaco y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos medicamentos tienen un potencial cardiotóxico y un potencial neurotóxico, o sea que estamos haciendo daño al sistema nervioso central. Resulta entonces que 75% de estas mujeres han reportado que presentan alteraciones cognitivas asociadas a la quimioterapia, lo cual es muy llamativo porque es una gran mayoría, ¿cierto? De ese 75% que relatan algún compromiso en atención, algún compromiso en memoria, algún compromiso en sus funciones ejecutivas, resulta que 15% de ellas retrasan su regreso al trabajo. O sea, que a nivel productivo es un golpe grande si lo vemos por la economía del país, si lo vemos por la economía de la familia, si lo vemos por la estabilidad de esa familia. Tenemos mujeres que se van a demorar en regresar al trabajo. Y más escandaloso aún, un 5% no pueden regresar a trabajar porque esas alteraciones no les permiten. Entonces, ¿qué funciones cognitivas se afectan? Se afecta la memoria a corto plazo, se afecta la memoria de trabajo, la atención sostenida, la velocidad de procesamiento, por ende la fluidez verbal y la planificación. Entonces tenemos principalmente 6 procesos cognitivos importantes muy necesarios para ser productivo laboralmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos en las imágenes? Que gracias a estos tratamientos encontramos una disminución en volumen cortical en áreas como el precuneus y el giro frontal medial. Esto está asociado con alto nivel de especificidad, con mal pronóstico y con la afectación del retorno al trabajo. También encontramos, ya no solamente en corteza, sino disminución subcortical, o sea, en sustancia blanca, en redes nodales predeterminadas, que son aquellas redes que conectan, que atraviesan algunos fascículos que atraviesan antero-posterior
y a nivel medial desde el cíngulo, vías frontoparietales e incluso componentes de ganglios basales y su integración con vías posteriores. Entonces ahí dijimos, bueno, entonces ya la evidencia nos ha demostrado que sí, ya encontramos un montón de artículos que nos indican que hay un compromiso estructural, que hay un compromiso funcional, que hay un componente grande desde los procesos cognitivos al cual tenemos que afectar. Entonces, ¿en qué estamos? En conjunto con Florencia Gabriela Ruiz, que es estudiante de la maestría de neuropsicología en el Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, decidimos empezar a hacer pues como una idea de un plan de intervención. Entonces, ¿qué decidimos? Empezamos, vamos a tomar mujeres entre los 20 y los 60 años con diagnóstico de cáncer de mama no metastásico. ¿Por qué tomamos el no metastásico? Porque hay algunas metástasis que son a cerebro y si tomamos esas que son a cerebro, pues nos darían sesgos porque las alteraciones cognitivas serían por las alteraciones cognitivas serían por el tumor cerebral y no por la quimioterapia. Entonces, por eso decidimos no incluir en este estudio las metástasis. Incluimos también aquellas que no tuvieran comorbilidades neuropsiquiátricas. ¿Con qué fin? Con el fin de que no nos causaran un sesgo, para poder decir que estas alteraciones son asociadas propiamente a la quimioterapia y no a sus condiciones de base, y que fueran candidatas a quimioterapia que todavía no lo hubieran iniciado. Entonces, la idea es realizar un perfil neuropsicológico inicial de todas estas mujeres en 2 centros, uno en Medellín, uno en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hacer un perfil neuropsicológico inicial para tener un referente, ¿sí? Y entonces dividir las pacientes en grupo casos y grupo control. Entonces, aquellas que estaban incluidas dentro del grupo casos, la idea es iniciar un programa de intervención en 3 sesiones semanales durante 12 semanas, usando un programa de intervención computarizada, en este caso sería el programa de Cognifeed, durante 12 semanas y hacer un seguimiento posterior a esas 12 semanas con curvas de memoria, con pruebas de atención sostenida, con el test de Stroop y el test de Wisconsin. Realizarlo a los 3 y a los 6 meses después del inicio de la quimioterapia. ¿Con qué fin? De ver si hay alguna alteración asociada, y cómo ese programa de intervención pudo haber impactado en ella. El grupo control entonces tendrá el mismo perfil neuropsicológico inicial, tendrá el acompañamiento psicosocial estándar que hacen en ambos centros y posteriormente haremos la misma medición. ¿Cuál es la idea? Poder comparar el grupo casos que recibe unas intervenciones semanales durante 12 semanas, 3 sesiones semanales, versus el grupo control que solamente va a recibir el acompañamiento psicosocial habitual. Comparar los resultados y determinar si hay alguna efectividad, si hay algún beneficio de recibir tempranamente, casi que simultáneo con el inicio de la quimioterapia, estos programas de estimulación cognitiva enfocados en los procesos afectados. Entonces, esa es como la propuesta que estamos planteando y lo que está en ejecución. Entonces, para discutir, en este caso, tenemos que actualmente no hacemos prevención, actualmente solo tratamos. Entonces, ¿qué propongo? ¿Y qué se propone con esto? Empezar a decir, es que el neuropsicólogo no solamente debe estar en el manejo de las enfermedades que convencionalmente manejamos, entonces las demencias, los problemas de atención y este tipo de circunstancias, sino también meternos en el manejo de enfermedades crónicas y darnos cuenta que nuestra intervención temprana, en este caso en pacientes oncológicos, puede ser costo efectiva, puede impactar la calidad de vida de las pacientes, ¿sí? Y puede ser incluso más rentable que lo que se hace actualmente, que es esperar, tratarlas de la quimioterapia, esperar que alguna
resulte con alguna complicación, y ya cuando resulte con la complicación y no pueda regresar a tu trabajo, ahí sí mandemos al neuropsicólogo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se haga una intervención tardía que probablemente o no sea tan efectiva o retrase más ese regreso al trabajo. Entonces, lo que queremos hacer es como que esto sirva de excusa para motivar al psicólogo y al neuropsicólogo en hacer intervenciones integrales, en demostrar que tenemos un rol en el manejo de enfermedades crónicas y oncológicas y que podemos pues como impactar resultados futuros. Entonces, esta sería pues como la invitación grande. La idea es como motivar, si es posible, pues como un espacio de debate, un espacio de preguntitas, un espacio de resolución de algunas dudas y de enfoques que nos pueda pues como ayudar a avanzar. No sé si David pues nos quiere ayudar a coordinar este espacio. Sí, profe, claro, yo inicio preguntándote igual. Si vemos que hay poca participación, yo te hago una pregunta. Lo primero que me surge es pues, saber de dónde nace el interés en esta población, en esta condición, por tu parte. Pues mira, en este caso hay una experiencia personal y es que una profe de mi pregrado tuvo pues como una complicación, pues una condición desafortunada pues de ser diagnosticada con cáncer de mama. Pues era como una profe muy referente en mis estudios en pregrado y tuvo pues como esto y ahora está liderando un programa de cáncer de mama en Metrosalud. Entonces, pues ella nos comentaba que para ella fue difícil y que no tuvo pues como el acompañamiento desde lo cognitivo y en realidad pues que ella sentía como fallas muy grandes en su atención, en su concentración, en la capacidad de realizar sus actividades diarias y que fue difícil ese retorno al trabajo. Entonces, de ahí pues como desde una experiencia personal surgió esta duda. Y lo otro es que la mayoría de pacientes oncológicos están en grupos de edad extremos. Esos son muy niños o muy adultos, están como fuera de la edad productiva y muchas de las complicaciones se pueden solapar por condiciones que estén pasando. Entonces, por ejemplo, cuando están en etapas muy tempranas, entonces ya uno puede pensar si se asocia a la quimioterapia o se asocia a condiciones propias de su neurodesarrollo, alteración, otros trastornos del neurodesarrollo. Y cuando están en edades muy tardías, entonces uno dice, ok, esto es por pues un señor de 80, 90 años con diagnóstico de cáncer en quimioterapia y que esté con cambios cognitivos. Entonces, se presta para el debate. Bueno, ¿esto es por qué? Por la quimioterapia, es por la hospitalización, es por, es por los cambios en su envejecimiento funcional o es por una enfermedad neurodegenerativa. Entonces ahí ya como que nos dejaría muy perdiditos en el sentido de que no sabríamos cómo abordarlos. En cambio, este grupo poblacional es un grupo que está funcional, no está en edades extremas, estaba trabajando, está teniendo su actividad productiva, ¿sí? Eso sumado pues como a toda la vulnerabilidad que tiene la mujer en nuestro contexto social en Latinoamérica. Entonces es como, hey, vamos a retrasar su retorno al trabajo, vamos a evitar que retornen sus funciones, vamos a ampliar más la brecha que hay en igualdad entre hombres y mujeres en la región. Entonces me pareció pues como que es un tema bastante llamativo y que tiene bastante impacto, en el cual la verdad neuropsicología no se mete hasta el momento. Ujú. Y que tú nos dijiste que el 75% pues tiene problemas cognitivos, pero que es un porcentaje más bien reducido el que tiene problemas para volver al trabajo o demoras, pero realmente yo creo que también ahí el tema importante es cuántas vuelven, pero aunque vuelvan tienen problemas, ¿no? Pues que la condición de trabajo Exacto. es Pues que precaria. el 75 tienen problemas y listo, el 15 tienen problemas para volver. Pero entonces todo ese otro porcentaje, ¿qué está pasando con ellas? Están regresando al trabajo, pero probablemente están trabajando por sufriendo esas complicaciones, o sea, siendo aún menos productivas, teniendo más complicaciones y sabemos que en Latinoamérica, lastimosamente, la mujer no solamente tiene el rol de su trabajo, sino que también tiene otros roles impuestos en la sociedad pues, que empeoran su pronóstico. Entonces, si yo la saco del trabajo, voy a ampliar estas brechas, como te decía.
Sí, total. Pues lo que tú dices, no solamente es trabajo, sino que si tienen hijos, ¿no? Se hacen otras labores o trabajos informales, muchas cosas. Este programa que ustedes quieren implementar, ¿cuándo se quiere empezar a aplicar o cuándo se quiere empezar a, pues, hacer las intervenciones? Pues la idea es empezar 2024 y pues de una vez como aplicando. Entonces, ¿qué estamos esperando? Como tener pues como los permisos, las validaciones del Comité de Ética en Argentina que están un poquito demoraditas, para iniciar como simultáneamente en los dos centros, pues como empezar aquí en Metrosalud y empezar en el Hospital Italiano de Buenos Aires como de forma simultánea, pues eso es como lo que se pretende. Ujú. Y esas intervenciones que tú dices que le das a hacerlas a modo de prevención, la intención es pues como esa invitación que nos haces, es por ejemplo empezar a hacer rehabilitación durante las quimios. Eso, entonces, si ya son candidatas a quimio, van a empezar la quimio, inmediatamente empiezo programa de estimulación cognitiva enfocado en esos procesos que ya sabemos que el 75% de ellas teóricamente va a tener afectados. Entonces, es a manera de prevención primaria, de empezar de una vez y no tener que esperar a que ya haya una evidencia de ese daño, que ya no hayan podido regresar al trabajo, que estén como embaladas en ese sector. La idea es como poder hacer ese enfoque temprano. Esa es la propuesta y ver su efectividad. Porque si es efectivo, pues maravilloso. Si no, pues entonces habría que replantear el esquema. Ujú. De pronto hay forma de, pues hay como una pregunta que a mí siempre me ha surgido. Por ejemplo, ¿cómo uno hace con esta población que se evalúa y que se ve que tienen esos 6 tipos de problemas cognitivos que tú nos dijiste? ¿Hay forma de uno cerciorarse que eso no sea antiguo? O sea, que realmente se explique por todo el tema de esto del chain brain que tú nos dijiste. O uno cómo hace como para rastrear que eso no sea, por ejemplo, de toda la vida. Por ejemplo, el problema para planear. ¿Listo? Por eso queremos hacer una evaluación neuropsicológica inicial antes de empezar a intervenir para ver en qué estado está cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, como para tener un punto de partida, pues porque sí, para vos tener un punto de llegada, tenés que tener un punto de partida. Entonces, esa es la idea, es como ver en qué estado está sin intervención para luego hacer esa intervención y verificar su efectividad, ¿sí? Lo otro es que vamos a hacer o sea, la intervención dura 3 meses y vamos a hacer una evaluación post que va a ser a los 3 meses, o sea, recién terminada la intervención, y otra a los 6 meses. ¿Cuál es la idea? Ver si hay una mejoría de esos procesos, determinar que esa mejoría sea después de esa intervención se haya sostenido en el tiempo, que no se haya perdido esa mejoría después de haber suspendido la intervención. Ese es como el propósito. Ya, es muy chévere el programa, pues sí está como muy bien estructurado. Parece esos programas que uno se pone a leer para el trabajo de grado. Contanos un poquito, porfa, de Cognifit. Pues, ¿cuál es el plan en sí como del programa de rehabilitación? La plataforma que van a utilizar, cómo decidieron utilizar ese y en sí como qué es lo que ofrece Cognifit, de pronto que prefirieron ese y no otros. Pues mira, Cognitive tiene una ventaja y es que muchas de esas mujeres, tanto acá en Medellín como pues tanto en Metrosalud como en el Hospital de Buenos Aires, tienen un factor adicional y es que a veces les toca desplazarse mucho al centro de atención, porque a veces el centro de referencia, pues por ejemplo aquí en Medellín sería Metrosalud, pero la paciente puede vivir en San Antonio de Prado, ¿cierto? En un sector más lejano. Entonces, citar a un paciente de forma presencial 3 veces a la semana durante 12 semanas para estas poblaciones implica costos, implica logística, implica varios en su trabajo, para una intervención que dura de 15 a 20 minutos, ¿cierto? Entonces se demora más transportándose que en la misma intervención, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es poder tener una herramienta que sea computarizada, que yo pueda supervisar el desempeño, pero el paciente lo pueda ejecutar desde su lugar de residencia. Y así, pues, poder tener más adherencia al tratamiento, pues, a la intervención, el paciente pues, no generarle una limitación adicional a la paciente y que pueda, pues, como realizar el ejercicio. Este sistema de Cognify tiene un feedback muy chévere y es que al tratante le llega una notificación donde le dice,
María Clara se acaba de conectar, María Clara acaba de realizar el ejercicio, María Clara lo acaba de terminar, y esta fue la puntuación del día de hoy de María Clara. Entonces, nos deja una retroalimentación adecuada, porque así puede uno monitorizar que la paciente sí se esté conectando a tiempo, esté haciendo las actividades, que sí las haya completado, y pues al mismo tiempo te grafica, te tabula pues como los procesos evaluados. Lo otro es que Cognifit teníamos pensado en un principio desarrollar pues como algunas tareas independientes que tiene Cognifit, pero casi que casualmente Cognifit desarrolló una herramienta de intervención basada en ChemioBrain. Entonces, una herramienta diseñada para este tipo de pacientes con este tipo de procesos y que ya está validada. Entonces, nos sirve pues como para tener una homogeneidad pues como en los resultados y en la aplicación del ejercicio. Como te decía, son 15 minutos, una serie de jueguitos, tiene un instructivo, la verdad, pues como demasiado amigable y demasiado fácil. La paciente se siente jugando pues como jueguitos muy simples, y nos da pues una retroalimentación. Y el hecho de que sea pues como el mismo software para todas, pues también nos sirve para que no haya sesgos por el operador, ¿sí? Entonces, como decidimos usar esa herramienta pues en ese sentido, pues teniendo en cuenta las variables que te digo. O sea que es como una intervención, pues que no es tan guiada, ¿cierto? Es más como que se les dice que distribuya esas 3 sesiones a lo largo de la semana y tienen autonomía en ese sentido. Pues no se recibe como una retroalimentación del profesional en el instante en que hace la sesión, ¿o sí? Teóricamente no, pero la idea es tener pues como el canal abierto, de tal forma que si presenta alguna dificultad, uno poder hacer la sesión guiada si es necesario, ¿cierto? Pero pues la verdad es que la plataforma te da la libertad de conectarte 24/7, te da la posibilidad de hacerlo las 3 veces a la semana. Nosotros a cada paciente le daríamos una especie de agendamiento donde le diríamos, ve, tal día, tal hora te toca, tal día, tal hora te toca, ¿sí? Pero en caso tal de que pase alguna situación y la paciente reporte, ve, este día no puedo, tengo tal cosa en el trabajo, entonces uno puede decir, ve, cuando termines tu jornada laboral, conéctate, ¿cierto? Entonces la idea sería como darle a la paciente un calendario que nos sirva pues como para reforzar esa adherencia y esos momentos, y que sea más homogénea la aplicación, pero en caso de que la paciente reporte que no lo puede hacer, pues darle como la flexibilidad y que no se nos vaya a perder la paciente. Ya. Es muy chévere, pues en general, como toda la propuesta. ¿De pronto has tenido la posibilidad de antes de empezar este proyecto para el otro año, tener un acercamiento con esta población, pues ver como en persona, pues bien vivo en directo estas secuelas cognitivas, estas consecuencias cognitivas? Sí, desde lo subjetivo. O sea, hemos hecho como unas sesiones informativas con grupos de pacientes que tienen esta situación, esta condición, y ahorita en octubre pues vamos a tener en Metrosalud un acercamiento tanto a profesionales como a pacientes, ¿sí? Para hacer especie como de grupos focales y recoger información desde lo cualitativo de que se reporta, que notan los profesionales, que notan las pacientes, y pues también sería pues como una línea de trabajo desde lo cualitativo muy interesante a recoger pues como esas perspectivas. Entonces, al mismo tiempo pues es como otra lineecita, otro hijito de este pequeño, otro hijito chiquito de este proyecto grande. Sí, yo creo que ese otro hijito sería muy interesante, porque al final, pues uno decir que tiene problema en planeación y atención en memoria de trabajo, pues en otros procesos, pues queda como, no ambiguo, pero como que a veces no queda del todo claro. Tú que, por ejemplo, tuviste esa experiencia con la profesora tuya que sufrió el cáncer de mama y dice que quedó muy desatendida por la parte cognitiva. ¿Será posible que tú nos cuentes un poquito ya qué te decía? Pues a qué se refería, cómo, qué ejemplos te daba. Sí, pues más o menos nos refería en el sentido de que se le dificultaba mucho. Ella era muy cuadriculada, súper organizada para sus cosas, tenía una metodología casi rayando en lo toc para sus actividades diarias,
y empezó a descuidar cosas importantes, empezó a desatender algunos compromisos, falta pues en la concentración desde lo académico, pues que aparte pues, de sus labores asistenciales también estaba pues en docencia de semiología en pregrado, entonces como alteraciones, fallas en lo cognitivo, fallas en lo, sobre todo pues como en el sostener ese foco atencional, fáciles distracciones, problemas de memoria a corto plazo, entonces eran como situaciones que, que refería, pues que interferían su calidad. Entonces, y con grupitos que hemos ido trabajando, pues también nos dicen, pues otro tipo de pacientes nos dicen, ves que yo trabajo vendiendo en un Fruver y entonces me toca, antes hacía las cuentas mentalmente y hacía pues como los pedidos y me acordaba de todo lo que tenía que hacer y al final, pues después de que inicié la quimio, entonces ya empecé a enredarme un poquito con las cuentas, a enredarme con los pedidos, me tocaba pedir ayuda, me tocaba anotar cosas que antes no anotaba, me tocaba, a veces llamaba a hacer un pedido y me decían que ya lo había hecho. Entonces, pues como situaciones parecidas, que hasta el momento son muy recogidas desde lo subjetivo, pero también tenemos, como les mostraba, evidencias que en otros sitios ya se han detectado bastante. Y al final a veces pues el tema subjetivo es hasta más, pues no sé, para mí al menos es más relevante porque el tema de que la ejecución de la prueba pues esté afectada se explica por muchos factores, ¿no? Entonces, que cuenten bien cómo es la experiencia subjetiva y uno obviamente la entiende desde lo cognitivo y desde el fundamento pues, de los procesos cognitivos, pues ya como que le da más valor, me parece a mí. Dale, Stephanie, a ver qué pregunta tienes para el doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. profe. Tengo dos preguntas que me surgen pues ahorita que usted está pues conversando. La primera, ¿han encontrado quizás en la literatura eh, algunas otras variables de pronto que puedan asociarse a estas dificultades cognitivas? No sé si el nivel educativo, el nivel de pronto socioeconómico en este tipo de pacientes. Y también la otra pregunta es que si de pronto han encontrado que después del proceso de quimioterapias, esas dificultades persisten. Sí, empecemos por la primera. Si hay hemos encontrado algunas variables y algunos biomarcadores. Entonces, ¿qué variables? Entonces, y irónicamente, aquellas pacientes que tienen un nivel educativo mayor, que tienen pues como unos estándares cognitivos mayores, que tienen ciertas puntuaciones mayores, que tienen un desempeño ejecutivo mayor, grandes cargos, son las que más reportan estas fallas. Entonces son fallas que afectan más el componente ejecutivo que aquellos procesos básicos. Entonces, cuando tienes una gran demanda cognitiva, notas más pues el compromiso. Eso por un lado. En cuanto a la edad, no mucho, pues no hay como mucha diferencia dentro del rango de edad que aborda pues el cáncer de mama. En en el factor socioeconómico no hay tanta diferencia, pues no hay diferencias estadísticamente significativas, por lo menos en los estudios que hemos revisado. Eso por ese lado. Y en cuanto a la segunda pregunta, la duración de estos efectos, entonces dicen que el 50% de estas pacientes sienten, perciben, reportan que incluso 5 años después de haber suspendido la quimioterapia todavía persisten esas alteraciones cognitivas. Entonces, la mitad de todo este montón de pacientes persisten en el tiempo. Entonces, lo reportan a los 5 años. Entonces, no tenemos reporte de si es permanente, o sea, de si se queda 10 años, 20 años o cuánto tiempo en el largo plazo, porque no tenemos estudios tan longitudinales todavía disponibles, pero por lo menos a 5 años, la mitad de las pacientes todavía reportan compromiso cognitivo. Entonces, imagínate 5 años
de compromiso por unas sesiones de quimioterapia que hace 5 años suspendieron, ¿cierto? Y no, pues no estamos en el escenario de decir, antes no se haga la quimioterapia, pues no, ¿cierto? Entonces sí o sí hay que hacerse la quimioterapia, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para estas complicaciones? ¿Cierto? Entonces, importante ahí el dato. Dale, Diana, cuéntanos qué quisieras preguntarle al doctor Juan Pablo. Sí, doctor, a mí siempre me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que usted está hablando, pero yo me llevaba como la base que todo este tipo de trastornos y como de no comportamientos normales es también como el efecto de saber que tienen este tipo de situación y puede ser a nivel como emocional. O sea, yo me lo imaginé más que era como un estado de depresión en el cual no todo el mundo maneja la resiliencia, no todo el mundo sabe manejar eso. Entonces yo me imaginé que la combinación de la quimio más la parte emocional y la forma como la gente también se alimenta, yo pensé que todo eso era lo que ayudaba a todos esos desajustes normales. Sí, mira, es llamativo porque a primer enfoque uno diría, sí, pues claro, pues es que con un diagnóstico de cáncer, con el inicio inminente de una quimioterapia o ya recibiéndola, emocionalmente es muy teso estar bien, o sea, es muy complicado no estar bien emocionalmente en este contexto. Entonces uno diría, claro, aquellas que están afectadas en este contexto, pues deberían ser aquellas que tienen esta respuesta. Pero entonces hay estudios dentro de los que revisamos que independientemente de los puntajes en sus test de ansiedad y depresión, independientemente de esos puntajes, se presentan esas manifestaciones y que no hay una relación estadísticamente significativa que las explique todas. Entonces empezaron a decir, ve, pero es que incluso aquellas que se sienten bien, que no reportan en los test este componente anímico tan marcado, y que incluso aquellas que tienen el booster emocional, esa alegría de haber superado el cáncer, de haber tenido pues como esa sensación y de estar rehaciendo su vida, pues incluso en esas que emocionalmente están bien motivadas y echando para adelante y bajo manejos y todo, y aún así presentan esas complicaciones. Entonces dice uno, ve, entonces tal vez, obviamente, todo lo emocional influye y empeora, pero no está explicado el 100% por esto. Entonces, al no encontrar una asociación directa con estas variables emocionales, empezaron a buscar, ¿ves? ¿Qué será que la quimioterapia como tal? Pues claro, resulta que esos medicamentos son neurotóxicos y entonces disminuyen la replicación celular y disminuyen ¿cómo se llama? El grosor de la sustancia blanca, ¿sí? Esa densidad de la sustancia blanca, o sea que hay menos conexión entre áreas cerebrales y hay una disminución de la velocidad de la transmisión del impulso. Eso sí se ha demostrado con estudios funcionales. Entonces están diciendo, ve, tenemos una causa estructural que me está alterando los procesos cognitivos, que no la puedo resolver suspendiendo la quimioterapia porque pues, el cáncer apremia. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, ahí mi propuesta, pues, y mi forma de ver las cosas es que ahí entra el rol protagónico al neuropsicólogo, diagnosticando, interviniendo tempranamente y mejorando la calidad de vida, que es como nuestro propósito en el área de la salud. Gracias, doctor. ¿Justo? Profe, yo tengo otra pregunta, que yo no sé hasta qué punto pues ya sea como está buena la pregunta. Pero por ejemplo, yo entiendo que el trabajo y la idea va muy guiada a cumplir, pues uno, un proyecto de investigación y dos, pues el trabajo de grado de esta estudiante de maestría de Argentina, ¿cierto? ¿Sí? Pero por ejemplo, si fuera una paciente tuya, particular, que te llega por secuelas, pues consecuencias cognitivas por cáncer de mama ya superado, ¿tú qué críticas le harías, por ejemplo, a este programa que se ofrece y qué agregarías como para hacer una rehabilitación más profunda o más completa o más integral? Pues mira, la idea de este tipo de proyectos, por lo menos desde mi punto de vista, es llamar la atención.
es que en los centros oncológicos empiecen a darse cuenta, ve, es que esta gente tiene afectación desde su proceso cognitivo. Que aquellos administradores del sistema de salud, que a veces piensan más desde lo monetario, digan, ve, es que es más caro rehabilitarla después que ahora. Es que es más caro pagar las incapacidades que, que tratar temprano. Sale más barato contratar al neuropsicólogo que pagar todo ese montón de incapacidades. Entonces, la idea es eso, como hacer un primer gran llamado de atención, que se empiecen a pellizcar un poquito todos los correspondientes y empiecen a decir, ve, es que se necesita un neuropsicólogo acá, ¿cierto? Es eso como desde lo macro. Desde lo micro, la idea es que ya llamando la atención y ya teniendo esto bien notorio, cada vez que nos llegue una paciente, a nosotros los neuropsicólogos, podamos hacer un proceso de individualización. Entonces, que ya no sea como un esquema de rehabilitación tan general, sino específico de aquellas cosas que realmente están afectadas en esa mujer, ya no en todas las mujeres desde lo estadístico, sino en esa mujer en particular. Obviamente, desde la medición, haciendo un énfasis en medir aquellas que estadísticamente nos muestran la afectación, pero esas que detectamos desde lo general, empezar a atacarlas desde lo específico, empezar el manejo, el acompañamiento y tener el acompañamiento multidisciplinario. Entonces, lo que nos decía ahorita la compañera de, ve, es que lo anímico afecta, listo. Entonces, simultáneamente tener un apoyo emocional importante, simultáneamente tener una estrategia individualizada de rehabilitación neuropsicológica, hacer seguimiento, hacer adaptaciones, si está estudiando curriculares, si está trabajando ocupacionales, que sea pues como una estrategia individual. Para mí el ejercicio de la neuropsicología va enfocado en la individualización del paciente, entendiendo que hay cosas que se presentan en lo general, pero uno en la vida real se encuentra cosas muy individuales en cada mujer. Pero qué chévere, no había como cogido el mensaje o la idea de que el proyecto va justamente como con el objetivo de abrir los ojos a, pues como al sistema de salud de acá, Y de y allá, de todo lado. sí, de todo lado en general, que cada vez, pues por ejemplo, cuando uno se pone a leer de Barbara Wilson, que por ejemplo ya se demoró muchísimo tiempo para que en Inglaterra aceptaran el instituto pues de ya de rehabilitación, porque pues era todo mundo negado a creer que realmente lo que tú dices es verdad, es mejor coger el paciente lo antes posible y no pagar incapacidades, rehabilitación posterior o pues casi que pensionarlo pues hasta de pronto ese punto. Pues sí me parece muy chévere y también como que yo creo que el llamamiento que tú nos haces es en parte no solo como a atender a esta población, sino también a los mismos neuropsicólogos, demostrar la relevancia de la neuropsicología pues en la salud y a partir de ahí pues como pues, abrir más ofertas, ¿no? Que tú dices, bueno, Mira, y es que se que, den cuenta que aquí se necesita un neuropsicólogo y que vale más la pena que pagar esto y esto, pero al final pues es uno el que le toca, ¿no? mira, con psiquiatría, pues que también hace parte de nuestra rama de las neurociencias, hay una figura que se llama el psiquiatra de enlace. Entonces, el psiquiatra de enlace está en las instituciones de salud tratando a aquellos pacientes que tienen complicaciones psiquiátricas derivadas de otra patología de base. Entonces, complicaciones neuropsiquiátricas derivadas del consumo de sustancias, complicaciones neuropsiquiátricas derivadas de una patología oncológica, derivadas de una anemización, derivadas de una infección, derivadas de otro tipo de situaciones que propiamente no son de la psiquiatría, pero están vinculadas. Mi idea es que cada vez como ir teniendo ese punto donde el neuropsicólogo también pueda ser un neuropsicólogo de enlace, donde se detecten en los centros de manejo de enfermedades crónicas la necesidad de una profesión como la de nosotros, donde podamos impactar todas las complicaciones cognitivas que tienen esta y un montón de enfermedades crónicas asociadas. Entonces, como que esa figura del neuropsicólogo de enlace se pueda ir estableciendo en un futuro, me parece, pues es como una de mis cruzadas de la vida. Pero qué chévere esa perspectiva, no solamente como el neuropsicólogo hospitalario, sino pues como algo más, ¿no? No solamente evaluación, sino más desde el enfoque de rehabilitación, ¿o qué?
Sí, pues desde el proceso de detección temprana, nosotros tenemos herramientas tanto en las pruebas cuantitativas como desde lo cualitativo. Tenemos formación, tenemos ojo clínico, tenemos estrategias para detectar cambios muy tempranos. Entonces, desde la misma detección hasta esa intervención temprana. Entonces, profesores como Julián, que ha hecho mucho en rehabilitación, pues nos ha demostrado, por ejemplo, en trauma, la importancia de una intervención temprana e inmediata, casi que ahí mismo en la cama desde del trauma. Entonces, de la misma hospitalización, antes del egreso, y ya podemos estar haciendo intervención neuropsicológica. Entonces, como cambiar ese chip de que nuestro rol es estar en un consultorio, con una remisión ambulatoria, que el paciente nos llega 3, 4 meses después. La idea es como ir cambiando eso y darnos cuenta que tenemos un campo de acción más grande del que nosotros mismos creemos. Muy bacano, profe. Muy chévere, pues, todo ese enfoque que pues, nos cuentas. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga otra pregunta. Si no, yo creo que podríamos ir cerrando el espacio de forma muy agradable y exitosa, pues. Parecería que no. Bueno, Listo. pues, Muchas agradecerte mucho gracias. por el espacio, agradecerte mucho por el espacio, por enseñarnos toda la propuesta y por resolver todas las dudas y abrir los ojos pues con tantas temáticas relacionadas para, no solamente como el tema del cáncer, sino como en general al rol del neuropsicólogo que apenas está como en crecimiento. Listo, gracias a ustedes por la atención y bueno, aquí estoy disponible siempre. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias a Nos todos por vemos. la asistencia. Que Doctor, esté- muchas gracias. Hasta luego.